un tema divino para hablar, porque creo que si le preguntamos a cualquier padre, bueno, ¿qué crees vos? ¿Qué deseas para tu hijo? Que sea feliz. Que sea feliz, es la respuesta. Claro. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque en un mundo donde el 50% de las personas tiene o va a tener un problema de salud mental, creo que es interesante trabajar activamente sobre este tema, pensarlo y no decir, ay, bueno, como una cuestión, la felicidad como algo como altruista. Sí, como soñador, así, como así, ¿no? Y la realidad es hay que pensar cuestiones que nos permitan alcanzar, ¿no?, un estado de felicidad y poder educar a nuestros hijos en consecuencia, ¿no? Porque a veces las estadísticas que publica la ONU en estas fechas, UNICEF también, realmente nos habla de que la sensación de felicidad, el sentimiento de felicidad está disminuyendo en el mundo. Y esto tiene un impacto muy positivo, muy negativo en las personas, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de felicidad, primero tendríamos que definirla, ¿no? Porque es un tema del cual hay miles y miles y miles de páginas escritas desde la antigüedad hasta ahora. Filósofos, pensadores han hablado de la felicidad desde diferentes ángulos, ¿no? Pero desde la psicología nosotros definimos o pensamos la felicidad como un concepto muy complejo que involucra varios aspectos, ¿no? Aspectos subjetivos, es decir, que son propios de la persona, y objetivos en la vida de una persona. O sea, la interrelación entre estas variables hace que una persona se sienta o no feliz, ¿no? Pero hay que hacer una diferenciación fundamental, que no es lo mismo ser feliz que estar feliz, ¿no? El ser feliz tiene que ver con un estado de bienestar duradero a lo largo del tiempo. En cambio, cuando digo estoy feliz, se refiere más a una cuestión momentánea de algún evento, alguna situación que me provocó toda esta sensación de felicidad y de bienestar, ¿no? Pero ser una persona feliz, que es lo que nosotros pretendemos para nosotros mismos y para las personas que queremos, ya tiene que ver como un estado de ánimo positivo en el cual la persona se mantiene, ¿no? Y es un estado de ánimo muy subjetivo, es decir, que uno se autopercibe en esa sensación, ¿no? Y esto significa que un mismo hecho, una misma situación, puede ser percibido de manera diferente por personas con temperamentos y personalidades diferentes, ¿no? Entonces, la misma situación le puede generar felicidad a una persona y otra no, y tiene que ver con la perspectiva con la cual uno ve y qué cosas le pone foco a las situaciones, y eso genera emociones y sensaciones en nosotros mismos diferentes, ¿no? Paréntesis, si se puede. Sí, claro. Por eso a veces escuchamos cuando la gente dice, pero ¿cómo puedes decir que sos feliz o que estás feliz cuando estás atravesando por todas estas dificultades, ponele, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? A veces hay gente que no lo entienden, ¿no? Exactamente, sí. Del otro, digamos, ¿no? Exactamente. Y esto tiene que ver con la cuestión autopercibida, ¿no? Uno puede decir, no sé, estamos teniendo un trabajo en el cual, no sé, no es nuestro trabajo que ideal. Quisiéramos, Sí. ideal, lo que fuera. Entonces uno puede poner el foco en esta cuestión de que no estamos teniendo el trabajo ideal, entonces, uy, qué pesar, tengo todos los días que levantarme para ir a este trabajo, o decir, bueno, no es mi trabajo ideal, pero me permite sobrevivir, pagar mis cuentas. Entonces la situación es exactamente la misma, que es tener un trabajo que uno no desea, pero el foco lo estoy poniendo en lo que este trabajo me está permitiendo o en lo que este trabajo, o sea, en la mitad del vaso, mitad llena o mitad vacía. La realidad es que todas las situaciones tienen diferentes perspectivas desde la cual nosotros la podemos ver, ¿no? Y cuando las personas ven la mitad del vaso, sí, ¿no?, o hacen un esfuerzo por rescatar las cuestiones positivas dentro de lo que están viviendo, generan esta sensación de felicidad, de bienestar, ¿no? Y aprovechan mucho mejor las oportunidades del ambiente para lograr los objetivos, ¿no? Porque las personas que están negativas o que tienden a concentrarse en los aspectos negativos, se quedan como en una espiral de pensamiento que los retroalimenta negativamente. Si yo solamente veo los aspectos positivos, negativos de las personas o de las situaciones, en general voy a tener una posición mucho más pasiva, no voy a tomar decisiones. Es como que pensemos en las personas que están como en estados depresivos, ¿no? Es decir, se quedan como en la inacción, sin hablar de la depresión como trastorno, ¿no? Pero como en estos estados de ánimos más
más decaídos, entonces las personas como tienden a quedarse en su casa, tienden a aislarse y no actúan proactivamente sobre las circunstancias. Y esto tiene que ver, ¿no? Actualmente hay mucha investigación acerca de la felicidad y se conoce que esta sensación de felicidad está influida por 3 factores, ¿no? El 50% tiene que ver con la genética. Es decir, nosotros heredamos, hay un gen que está bien definido, en el cual hay personas que están genéticamente más predispuestas a ser felices, ¿sí? Que es el 50%. Ahora hay otro 50% que hace que este gen se manifieste o no se manifieste con determinada intensidad, ¿no? Un 10% de este 50% restante depende de las circunstancias, ¿no? Como puede ser el entorno familiar, el entorno social, escolar, laboral, la situación económica, el lugar donde nacimos, etcétera, etcétera. Eso es el 10%. El 40% tiene que ver con nuestra conducta, es decir, con las cosas que nosotros hacemos. O sea, que el 40% de la posibilidad de ser felices está en nuestras manos, ¿no? Y son variables en las cuales nosotros podemos trabajar. Y este 40%, ¿cómo nosotros lo podemos trabajar? Y tiene que ver con buscar un camino, un viaje hacia nuestro interior. La felicidad está en nuestro interior, que parece como un pensamiento muy filosófico, pero la realidad tiene que ver con esto, ¿no? Porque si la felicidad es una cuestión subjetiva, es algo que nosotros construimos en cierta forma o percibimos del entorno, es algo que nosotros tenemos que buscar en nuestro interior. Y tiene que ver con encontrar el sentido a nuestra vida, ¿sí? Las personas felices pueden decir, bueno, yo vine a esta vida para, ¿no? Tiene que ver con qué nos mueve a nosotros interiormente, qué nos enciende la llama, qué es cosas que nos apasionan. Y ahí es donde seguramente están vinculadas nuestras virtudes, nuestros dones, las cosas que mejor nos salen. Entonces, a veces poder hacer esta búsqueda interior y no trabajar de manera automática, no vivir de manera automática. Me levanto, voy al trabajo. ¿Se puede descubrir en cualquier momento de cualquier etapa de la vida? Yo creo que es una misión, ¿no? De cada ser humano encontrar el sentido de la propia vida. Es decir, yo vine a este mundo, pero ¿para qué? Entonces hay diversas cosas, tiene que ver con motivar a los otros, con cambiar determinadas cuestiones, es decir, cada uno encontrará cuál es su don, aquella cosa que lo apasiona. Si nosotros encontramos el sentido de nuestra vida, nuestro don, y encima lo podemos ligar a nuestro trabajo, a nuestra fuente de ingresos, yo creo que una persona tiene casi como la clave del éxito personal, ¿no es cierto? Es decir, porque une todos estos aspectos. Pero si no, creo que también es muy importante poder hacer esta búsqueda, este recorrido, porque es ahí donde vamos a encontrar un poco la clave de la felicidad. Y sea cual sea la circunstancia, siempre vamos a poder, si nosotros estamos en este estado, en poder encontrar de qué manera lo que vamos viviendo nos va retroalimentando a este sentido que tiene mi vida. Entonces ahí, como lo hemos dicho un montón de veces, es decir, bueno, que pasemos por situaciones dolorosas, situaciones feas, ¿no? Que nos conllevan emociones negativas, que eso no lo podemos evitar porque es la vida misma. Nosotros nos podemos quedar en ese espiral de pensamiento negativo o podemos decir, bueno, yo de esta situación tengo que aprender algo, de esta situación voy a salir fortalecido, ¿sí? Esto tiene que ver con la mirada positiva, incluso cuando estamos atravesando situaciones, que no están buenas o que son dolorosas, que, insisto, son parte de la vida misma, ¿no? Cuando hablaste de la genética, sí, Lore, ¿tiene que ver también el carácter ahí? Porque claro, viste que uno dice, sí, mi viejo era un amargo, un aburrido, pero mi vieja tenía un carácter y yo salía a mi vieja, por eso estoy así siempre, o sea, generalmente, ¿no? Es la genética tiene que ver con, digamos, esta cuestión de la serotonina, ¿no? Que es el neurotransmisor que nos genera esta sensación de felicidad, entonces hay una mayor expresión. Y después la personalidad y el carácter tiene también una parte genética y una parte en la que nosotros vamos heredando y nos vamos identificando. Es decir, bueno, probablemente me identifiqué y traté y reproducir, digamos, tengo como mejor características de mi mamá o de mi papá. Y por eso la influencia que tenemos nosotros los padres en nuestros hijos, ¿no? Y esto, insisto, muchas veces se cree que las personas felices, ¿no? Que es una concepción errónea, no son realistas. Pero la realidad es que las personas felices lo que hacen son evaluar las situaciones y se enfocan en los aspectos positivos tratando de buscar soluciones
constructivas. No niega las dificultades de la vida porque son inevitables, sino que van buscando una perspectiva más equilibrada entre lo negativo y lo positivo, ¿no? Y hay una cuestión que es muy importante y que todos los terapeutas siempre como trabajamos mucho, es que cuando atravesamos una situación negativa tenemos que tener la certeza de que va a pasar, porque todo pasa en la vida y lo que tenemos que ver es de qué manera la transitamos y siempre cómo nos enfocamos en el problema y en los aspectos que nos van después a retroalimentar positivamente, ¿no? Así como para cerrar, hay una investigación muy interesante que estudia acerca de qué impulsa la felicidad a lo largo de estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces dijeron que la felicidad para la generación Z está impulsada por los videojuegos y las relaciones digitales. Los millennials están impulsadas por formar una familia saludable, esos eran como los rasgos que se destacaban, y la generación X está impulsada por la riqueza, la seguridad y el bienestar de los niños. Pero había un aspecto en los que todas las generaciones coincidían que tenía que ver con las relaciones con otras personas. Y ahí está un poco la clave de la felicidad, en el vínculo sano con las personas que nos rodean. Y todas las veces que hablamos casi de cualquier tema, siempre un consejo de salud es las relaciones. Las relaciones, porque es un factor de prevención de la salud mental, de la salud física y del bienestar. Viste que me critican a mí que yo vivo saliendo, que tengo amigas, que siempre tengo planes, que cómo puedo vivir con tanta cosa. Bueno, relaciones saludables. Exactamente, nos mantiene nuestro cerebro activo y es una red de contención que nos permite estar cuidados y protegidos para afrontar todos los desafíos de la vida, ¿no? Entonces, para concluir, retomo un poco lo del principio, que tiene que ver esto, cómo educamos a nuestros hijos para la felicidad, y tiene que ver exactamente con todo esto que estoy diciendo. Primero, para que haya chicos felices, tiene que haber padres felices. Entonces nosotros tenemos que trabajar en nuestro interior, en buscar el sentido de nuestra vida, en el poder, a pesar de las circunstancias, poder lograr un estado de bienestar en el cual vayamos viviendo el día a día. Y en segundo lugar, ayudar a nuestros hijos en este camino del descubrimiento de sus propias virtudes, de sus capacidades, y ayudarlos desde edades muy, muy tempranas a ver los aspectos positivos de las cosas. Poder irse a dormir y decir, ¿qué fue lo más lindo que te pasó hoy? O cuando salimos del jardín, nosotros le podemos preguntar, bueno, ¿cómo te portaste? ¿Y te pasó algo siempre como enfocando en lo negativo? ¿O cómo te divertiste? ¿A qué jugaste? ¿Qué fue lo más lindo que pasó? Nosotros podemos ayudar a través de las preguntas y, aunque no lo crean, en las entrevistas diarias que nosotros tenemos con los padres, muchas veces los padres estamos muy concentrados en que a nuestro hijo no le pase nada y sin querer estamos orientando las preguntas para tratar de detectar si le pasaron cosas negativas, ¿no? Que por supuesto que tenemos que estar atentos, pero tiene que ver a decir, bueno, en lo que pasó del día, ¿no? ¿Qué fue lo más lindo que te pasó? ¿Qué fue lo que te hizo sentir bien? Y esto en cierta forma va ayudando a los chicos a poder poner el foco en las cuestiones positivas de las situaciones y ahí a desarrollar estas habilidades que tienen que ver con la felicidad. Ayudarlo a desarrollar las habilidades sociales, a solucionar los conflictos, a ser flexibles, creativos. Y en las escuelas, por supuesto que también es un ámbito donde los chicos aprenden. Todo el aprendizaje que viene de la mano de la felicidad es un aprendizaje significativo y duradero en la vida. Entonces, bueno, hay muchos programas. Hay un programa que se llama Aulas Felices, que, bueno, para los docentes que nos están escuchando, se los recomiendo porque realmente trabaja aspectos significativos en el desarrollo de los chicos, que poder trabajarlos desde las escuelas, bueno, marca una diferencia más que importante, ¿no? Así que, bueno, todos estamos comprometidos para trabajar por nuestras infancias, por nuestros jóvenes y por nosotros mismos, ¿no? Para poder cambiar un poco la realidad que vivimos hoy. Menos mal que esto queda en los podcasts de Mentes. Menos mal que está en YouTube y está ahí porque es un tema para volver a escucharlo, Lore. Me encantan todos los temas, no puedo decir uno más, pero realmente nos orienta, nos guía muchísimo. Bueno, ¿no? Ojalá que y nos hace repensar Uh-huh. muchas cosas. Así que bueno, como siempre lo decimos, gracias Lore Boschetti por estar con nosotros en es un orgullo para mí decir el 10º año consecutivo, 10º año. Ininterrumpido, de nuestra querida licenciada Lorena Boschetti. Hasta el viernes, Lore. Hasta el viernes, buen fin de.